Seguimos en Punto de Partida, nos visita el escritor, periodista Estanislao Jiménez Corte para charlar sobre su actividad profesional, también en el diario. Él es periodista del diario El Litoral. Estanislao, gracias por venir nuevamente a Punto de Partida. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, como siempre, gracias por la invitación. Por favor. A disposición. Recién charlábamos fuera de cámaras de uno de tus desafíos este año que tiene que ver con un nuevo libro, ¿no? Sí, bueno, seguimos insistiendo, digamos. Vos sabés que este tipo de trabajo que no está sujeto ni a una rentabilidad económica, ni a un horario, ni a la dinámica tradicional de los trabajos, sino que es algo que uno hace por una mezcla de vocación y de digamos, de deseo, yo diría por lo menos en mi caso, de ir construyendo progresivamente un lugar de autor, llamémoslo así, ¿no? Entonces decía que sí, es una búsqueda. Es una búsqueda. Lo que digo es que ese tipo de trabajos, y seguramente algunas personas que estén escuchando o viendo se van a sentir identificadas, digo, es un tipo de trabajo que va en los márgenes, si querés, de la actividad productiva, ¿no? En sentido capitalista, ¿no? Entonces, uno, mal que le pese, todo el tiempo está tratando de pensar o imaginar el siguiente paso, ¿no? En este caso, bueno, yo este año estoy proponiendo una nueva publicación a Ediciones UNL. Es un libro de ensayos que se llama Conversación junto al fuego. Toma una idea, en el título digo, toma una idea de un escritor inglés del siglo XIX que se llama Charles Lamb, que refería que los ensayos tenían que tener esa idea, ¿no? Ese fluir normal del pensamiento, como lo que se da en una charla ocasional, claro, que uno puede imaginar en nuestra geografía perfectamente en el asado con los amigos, ¿no? Y entonces, bueno, este volumen de ensayos yo lo imagino como una segunda etapa de los primeros textos que publiqué en UNL con Miscelánea Breve, que aquí lo traje para mostrarlo. Y yo digo que es, como digamos, una etapa que pretende, no sé si lo lograré, que pretende ser superadora en el sentido de que yo creo que uno, bueno, y lo hablábamos también en una entrevista anterior del año pasado, ¿no? En el ejercicio cotidiano del trabajo, la lectura, la escritura, la exposición, la docencia, lo académico, yo creo que hay hay un aprendizaje que es muy fuerte. Entonces uno por ahí ve como ciclos, ¿no? A mí me gusta pensar por ahí en estos libros como, se me ocurre esta idea, ¿no? Como la de ejercicio de aproximación, ¿no? Uno se va aproximando a algo. Y entonces yo lo que veo en este caso, en el caso de que el Consejo Editorial me publique el libro el año que viene, no lo sabemos, esperemos que sí, lo que veo es como una segunda etapa de mi trabajo ensayístico en relación a lo que era Miscelánea, y reúne básicamente este volumen textos publicados entre el 2012 y el 2017. Lo que también hablamos en su momento, Luis, es que el ejercicio regular del periodismo, entre muchas cosas malas o pesadillescas que tiene algunas cosas buenas, ¿no? Sí, esta continuidad exactamente, permanente, ¿no? Una de las grandes cosas del periodismo, yo creo, por lo menos para las personas interesadas en la publicación periódica, es esa obligación a que somete la periodicidad justamente al escritor o al columnista, ¿no? Entonces, uno, más allá del estado anímico, de la condición física, de las ganas o de la falta de ganas o de los compromisos que tenga, debe necesariamente afrontar ¿no? la publicación periódica, ¿no? Y eso va generando no solo un ejercicio de gran aprendizaje, sino también otra cosa que creo que es interesante, que es el sometimiento de ese trabajo a la luz pública, ¿no? Porque ahí también se aprende mucho, ¿no? Claro. Uno no es que escribe para sí y para luego revisarlo. Uno sabe que tal día debe exponer eso, ¿no? Como digo, sí, al ojo público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay confluyen varias cuestiones. Tiene que ver, por un lado, con esta vocación o pasión que uno trata de seguir. Por otro lado, el encontrar un lugar, medios de comunicación donde publicarlos. Yo en ese sentido
soy un agradecido con el diario Litoral porque históricamente me han dado espacio, me han dado generosamente lugar para publicar mis cosas y creo que eso, bueno, redunda no solo en una obra publicada en medios, sino justamente en la posibilidad de luego reunir eso en volumen, ¿no? Te pregunto, Estanislao, mientras te estaba escuchando pensaba, digo, ¿cuál es el lugar de la lectura, ¿no? En la vorágine cotidiana de trabajo, como periodista, como escritor, en lo académico? Digo, ¿qué lugar ocupa la lectura, que es un alimento muy necesario, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que a propósito de eso, ahora recientemente presenté un par de conferencias o de exposiciones que se llaman Metáforas de la Lectura. Yo vengo estudiando ese tema desde hace bastante tiempo, sobre todo en el plano académico, ¿no? Y creo que resulta muy interesante. En primer lugar, yo creo que la lectura se encuentra en este momento en un lugar como de encrucijada, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura tradicional, como nosotros, la lectura analógica, la lectura de nuestros padres, abuelos y de nosotros cuando éramos jóvenes, claro, Luis, es una lectura que estaba, digamos, condicionada a una situación de cierta intimidad, de cierta relajación, al abordaje de un texto en papel que tenía una continuidad o una serie de... Sí, encontrar el momento oportuno. Encontrar el momento y yo creo que muchas de esas condiciones de la lectura tradicional en papel, yo no digo que se vean, digamos, afectadas, negadas o minimizadas, sino que se ven enfrentadas a una alternativa, que es la lectura en soportes digitales, las estructuras arbóreas, los recorridos hipertextuales, etc. De modo que acá lo que hay en todo caso es la emergencia de nuevas formas de leer en nuevos soportes. Eso genera, digamos, yo no voy a tener una visión apocalíptica diciendo esto es malo, ¿no? En todo caso genera una otra práctica de la lectura de las nuevas generaciones que en general se encuentran muy vinculados a esos recorridos fragmentarios, ¿no? O con pasos consecutivos en general más breves, con esta idea de los metamedios, es decir, un medio que aglutina video, audio, texto, lo que fuere. Entonces, en todo caso, ahí lo que hay es una lectura que es muy diversa. A mí me parece, y esto capaz que sea un rasgo medio nostálgico mío, que de todas maneras la lectura en papel es necesaria y es insustituible, creo, porque en realidad ahí lo que hay, y que quizás se está perdiendo, no digo en la genialidad, es una posibilidad, porque si no uno termina cayendo en los lugares comunes estos de la gente no lee, qué sé yo, después va a la feria del libro y se venden, sí. Bueno, entonces las generalizaciones en todo caso son injustas o son muy cuestionables, ¿no? Yo lo que digo es, hay diferentes tipos de lectura que han surgido. Y creo que en esos diferentes tipos de lectura, la lectura tradicional de papel, de obras voluminosas o largas, ha quedado quizás un poco relegada, ¿no? Y eso se ve, creo yo, en no digo las falencias, ¿no? Pero uno observa que a veces la apropiación de los textos o la formación que daban los libros tradicionales, desde la capacidad de asociación de ideas hasta el manejo de recursos de lenguaje. Por el enfoque sistémico que tenía. Eso quizás se está perdiendo o en todo caso ha dado lugar a nuevas prácticas, ¿no? Claro. Yo lo veo y a veces lo veo con desesperación cuando doy clases o cursos por ahí con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen, me parece, yo diría una suerte de urgencia temporal o de búsqueda instantánea que no está en los textos, ¿no? Porque los textos es justamente lo contrario. Los textos es un abordaje lento, pausado. Más abarcativo. Más abarcativo. Inclusive yo te diría la penetración en un autor de fuste, no sé, en Umberto Eco, se me ocurre ahora, es un trabajo lento y complejo. Entonces, bueno, después hay otra cuestión que a mí me parece que tiene que ver con, que es otra cosa que también hablé con varios profesores amigos, ¿no? Que yo creo que es un error, que es la permanente adaptación de los sistemas educativos a las nuevas generaciones. No digo que esté mal adaptarse, pero la educación tradicional no puede rendir las armas y someterse a los dictados de una generación en un 100%, ¿no? Me parece que tiene que haber en todo caso una negociación. Sí. No, además, los clásicos, lo que te pueden dar los clásicos
frente a esta fragmentación permanente, digamos, es un universo totalmente distinto. Sobre todo en las carreras, a ver, de humanidades y en las carreras sociales, donde es imprescindible e insustituible el paso por el texto, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí creo que las aulas virtuales o los soportes digitales o los videos cumplen una función que puede ser importante, pero necesariamente, fatalmente, creo que el autor de esas carreras, pensemos en sociología, en comunicación, en filosofía, inclusive en derecho, en algún momento hay que atravesar eso. Y si no se está dispuesto a hacer eso, bueno, quizás haya habido un error en la elección de la carrera, ¿no? Porque yo puedo entender, digamos, insisto, la emergencia de los nuevos soportes y demás. Ahora, una persona que quiere estudiar sociales o humanidades, pensemos en una carrera como lingüística, creo que tiene que tener un abordaje, ¿no? Después, bueno, hay otras discusiones, por ejemplo, en las carreras... Hablar en periodismo también. Bueno, en el periodismo lo que se da... Mirá, basta con recorrer los portales de noticias donde lo que se observa, creo yo, es una velocidad en la redacción y en la publicación que atenta contra los textos en general. A veces es sorprendente la cantidad de errores y de falencias de todo tipo que tienen los textos publicados. No digo únicamente en portales, sino también en papel. Redes sociales. También. La excusa para eso es que son textos que están escritos en la velocidad. Puede ser, pero también déjame sospechar que a veces hay llamémoslo, una suerte de falta de amor propio del periodista hacia su texto y que no, como que no hay... Bueno, ahora eso también convive con los artículos extensos, bien construidos, ¿no? Por eso yo quiero tratar de equilibrar los juicios, ¿no? Porque así como está eso, que son esos textos, ¿no? En general, con muchas falencias, también está lo otro, ¿no? También está en los diarios, digo, o en los medios. Si uno, a ver, se me ocurre ahora, si uno ingresa en el diario El País de España, se va a encontrar con muchos blogs o páginas internas de escritores y de columnistas buenísimos que hacen textos larguísimos. Y también hay digamos, no sé si decir un mercado, también hay un grupo de lectores que quieren eso y que prefieren eso, ¿no? Me parece a mí, en todo caso, que las nuevas generaciones de periodistas hay una tendencia que yo puedo entender, una tendencia a los soportes digitales, a los medios electrónicos, pero creo que asimismo se descuida mucho una formación más tradicional que tiene que ver, por lo menos, con la experiencia de pasar por ciertos autores, ¿no? Que yo creo que enriquecen mucho el lenguaje, la perspectiva, el modo de pensar las cosas, ¿no? Pero insisto, eso lleva trabajo, lleva tiempo y tiene que haber algo que antecede a todo eso, que es un interés, digamos, ¿no? Si no, es imposible. Estanislao, como para ir cerrando la entrevista, recién hablábamos de tu nuevo proyecto editorial. Digo, ¿qué más tenés en la mochila actualmente? Como para compartir. Sí, bueno, ahora acabo... Más allá de las penas. Sí. Bueno, no, acabo de presentar, luego de un proceso arduo y casi contraproducente para mi salud, acabo de presentar mi tesis de doctorado en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, que bueno, es un trabajo que lleva por título Balas de tinta y fierros mediáticos, que son dos expresiones usadas por Cristina sobre digamos, el panorama de medios y en particular sobre la discusión previa, que es lo que yo estudio, a la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y lo que hago ahí es un análisis sobre las metáforas utilizadas por diversos diarios opuestos o contrapuestos ideológicamente para discutir la ley de medios. Cómo estos diarios, La Nación, Página 12, Perfil, elaboraron, construyeron y difundieron metáforas a través de sus columnistas como una toma de posición ideológica. Ley contra los medios, ley, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo hemos presentado. Por supuesto está mi velada intención de tratar de publicar ese trabajo, si es que, digamos, se me aconseja hacerlo, si es que puedo encontrar una editorial. Es un trabajo bastante largo y bastante ambicioso, que espero que sea
evaluado satisfactoriamente. Y digamos, a nivel de publicaciones serían esas dos cosas, ¿no? Y luego, bueno, uno siempre tiene ideas a futuro que, bueno, hay que ver si se pueden concretar, porque como yo siempre digo, digamos, el ejercicio de la escritura uno más o menos lo tiene y lo puede seguir, pero luego está el arduo camino de la publicación que es complejo, digamos. Se hace camino al andar. Así es. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Seguimos en Punto de Partida.